Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo programa de 8 Magazine. Después de 699 días, hoy por fin decimos adiós a las mascarillas en el interior. Dejan de ser obligatorias, salvo en centros de salud o en transporte público, entre otros lugares de personas vulnerables. Enseguida les contaremos cómo ha sido ese primer día y cómo lo han vivido los zamoranos aquí en Zamora Capital. Pero además tenemos por delante 2 horas para que nos acompañen con nosotros y tenemos muchísimos contenidos y temas porque queremos que disfruten y también se entretengan con nosotros. Hablaremos de ese proyecto Construyendo Historias desde la Ventana. Va destinado a todo el ámbito educativo, tanto profesores como alumnos, y consistirá en que a partir del lunes ya empezaron a realizarse cafés, charlas, encuentros literarios con autores de referentes nivel nacional y también internacional. Estarán extendiéndose y produciéndose hasta el próximo mes de mayo. Además, hasta finales de mayo. Así que vamos a hablar con el director provincial de Educación para que nos cuente todos los detalles de este proyecto. Pero tenemos muchas más cosas porque también recibiremos en nuestro plató a 2 alumnas del Colegio Divina Providencia, porque han sido las encargadas y las galardonadas de ganar el premio a la poesía religiosa escolar. Estarán aquí para contarnos y recitarnos ese poema, pero también para contarnos y mostrarnos cómo se sienten después de haber sido las premiadas y las ganadoras. Y tendremos mucho más porque, por desgracia, continúa esa guerra de invasión en Ucrania y hay muchas familias y muchas personas que quieren mostrar toda su solidaridad aún. Además, estará con nosotros una vecina de Morales del Vino que ha decidido con su amiga, con su mejor amiga, ayudar a todas las familias que vienen, que salen de su país, de Ucrania, y darles un hogar y un asilo aquí en Zamora, pero también en muchos puntos de Castilla y León e incluso de España, porque su iniciativa solidaria se ha extendido a muchos puntos del país. Enseguida también estará con nosotros para contarnos todo eso, pero sin más dilación comenzamos y lo hacemos siempre con esa imagen del día, que en este caso este miércoles 20 de abril es el no uso ya obligatorio de las mascarillas. Han sido el símbolo de la pandemia, 699 días con ellas como obligatorias que hoy terminan. Ya no es obligatorio en interiores, pero poco se ha notado en estas primeras horas. Ha primado la prudencia entre los zamoranos y así seguirá en muchos centros de trabajo para esperar a ver qué decía exactamente el BOE, que esta vez no ha tenido letra pequeña. Pues como ven, muchos son los zamoranos que todavía siguen llevando la mascarilla en interior, aunque sí que es verdad que también hemos podido ver muchas sonrisas, más de las habituales. Pero ¿qué han hecho las administraciones? En concreto, conocemos el papel y lo que ha realizado y la decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Zamora en la actualidad municipal. El Ayuntamiento de Zamora, tras la reunión del Comité de Seguridad y Salud, ha optado por mantener una postura de prudencia y cautela ante la suspensión de la obligatoriedad de uso de las mascarillas, con el mantenimiento general de su uso en todas aquellas situaciones en las que exista un mínimo riesgo de transmisión del virus. Señalan que seguirán suministrando mascarillas a los empleados públicos municipales y desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento se ha elaborado un exhaustivo informe en el que se valora la situación de los departamentos y en base a ello se establecen las distintas situaciones en las que el uso de la mascarilla es obligatorio, recomendado o innecesario. Así será obligatorio el uso de mascarilla en el Ayuntamiento, en los interiores de los vehículos o medios de transporte como la policía o bomberos, en la utilización de los baños y ascensores, cuando se realicen visitas y tareas de trabajo social y asistencia a domicilio y en centros y zonas de trabajo con despachos compartidos y ventilación natural desfavorable o nula mientras permanezcan 2 o más trabajadores en el interior o haya atención al público continuada.
Esa es la decisión de una de las administraciones públicas de Zamora, pero sí que es verdad que ayer los zamoranos, una vez que ya se había aprobado ese dossier en el Consejo de Ministros, no tenían muy claro qué iban a hacer. Nuestro compañero Pablo Rodríguez salió a la calle para ver si hoy ya tenían clara la idea y también si se les había informado en sus puestos de trabajo de la decisión que se había tomado. En los centros de trabajo la decisión la tendrán los responsables de riesgos laborales, aunque se aconseja la mascarilla cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros y no exista una ventilación adecuada. En los comercios zamoranos seguirán llevándolas. Pues nosotros como trabajadoras de la tienda lo que vamos a hacer es de momento llevar la mascarilla puesta y que sea el cliente el que decida a la hora de entrar por la puerta si quiere tenerla o no. Pero vamos, no podemos obligar a ningún cliente que la tenga, pero nosotros para protegernos a nosotros y al cliente sobre todo, las vamos a seguir manteniendo. Nosotras de momento la vamos a seguir llevando y nuestros clientes obligarles no le podemos obligar, lo vamos a dejar a criterio del cliente, pero sí que voy a dejar la señalización de que usen la mascarilla. Los trabajadores autónomos y empleados públicos también están por la labor de seguir llevando las mascarillas en sus puestos de trabajo. Es un despacho profesional y cuando vienen clientes nos la ponemos, sí. ¿Y a partir de mañana la van a seguir llevando? Sí, la tenemos, sí. Por seguridad para nosotros y por los clientes que vengan. Yo soy autónomo, entonces donde tenga que ir tendré que ponerla, de momento. Hasta que no digan otra cosa más seria o más, digamos, que confirmen mejor las cosas, pues habrá que llevarla, ¿no? No nos han comunicado nada en la administración, en este caso, que es donde trabajo. Todavía no nos han dado instrucciones. Yo sí, hasta que pase un tiempo, a ver qué pasa con esta pandemia, pues lo seguiré llevando, sí. Sigue en la línea de gran parte de los zamoranos que pretenden seguir llevando la mascarilla en interiores. Yo en interior la llevaré puesta, sí, la llevaré puesta. No lo tengo decidido, no. Hombre, actualmente sí porque te lo obligan, claro. Luego no lo sé, pues quizás no la ponga. No es obligatorio, es una cosa que no la llevo bien. En cualquier cafetería o en un sitio cerrado siempre me la pongo. Yo creo que sí, vamos, yo la llevaré de momento, ¿sabes? O sea que sin problema, ya estamos acostumbrados, así que la llevaremos puesta. Las mascarillas sí seguirán siendo obligatorias en centros sanitarios, sociosanitarios, transporte público y farmacias. Estas eran las previsiones que ayer tenían algunos de los zamoranos a los que preguntábamos para el día de hoy. Pero ¿qué ha ocurrido hoy en Zamora Capital? ¿Qué han hecho los zamoranos con o sin mascarilla en interiores? Lo vemos. Ya no es necesario llevar mascarilla en interiores, pero la diferencia no se nota. Así está el mercado, un lugar en el que se concentra mucha población. Vemos llevar el cubrebocas tanto a los clientes... No debemos de quitarla, yo creo, porque todos yo creo que pensamos un poquito que es demasiado pronto para quitarla. Pero bueno, es libre, cada uno puede venir a comprar tranquilamente sin la mascarilla. Eso es una cosa de cada persona. ¿Qué es lo que has visto en general con los clientes? No, he visto que la mayoría de la gente, pues la mayoría la lleva puesta. No sé, hoy ha habido muy poquita gente que no la lleva, pero la mayoría todavía la quieren seguir llevando. De cara al futuro, no sé si estás pensando como, pues, un poco como todos, depende cómo siga evolucionando esto, la llevaré puesta o no después, por ahora me la pongo por si acaso, no sé cuál es tu filosofía en este sentido. Hombre, yo creo que todos estamos deseando, casi todos, quitarnos la mascarilla, pero oye, de momento vamos a dejarla el por si acaso, que es muy importante. Yo soy partidario de estar con ella, yo no me la pienso quitar todavía hasta que esto pase un poquito más para allá. Por ahora en sitios cerrados yo la llevo, en sitios abiertos me la quito, pero si hay mucha gente me la pongo también en los sitios abiertos. Solo por precaución, no por mí, sino por clientela mayor que le puedes contagiar y son los que más sufren realmente luego. ¿Qué es lo que has notado con los clientes? ¿Hoy la llevan puesta? ¿No? ¿Qué es lo que has notado? La mayoría de los clientes hacen lo mismo que yo, o sea, opinan lo mismo que yo, opinan en que en los sitios cerrados se la ponen y en los sitios abiertos que no haya mucha gente se la quitan. En el momento que en los sitios abiertos hay un poquito de gente, se la siguen poniendo igual que yo. De cara al futuro, no sé si estás ahora con la mascarilla pensando a ver si mejora ya la situación, si vemos que esto se va acabando y luego ya si eso en el futuro nos la quitaremos o tienes pensado seguir con la mascarilla por ahora indefinidamente.
Hombre, yo por ahora la seguiré manteniendo aquí en el trabajo, en el negocio. Espero que se acabe, porque esto al final es un incordio. Espero que la eliminemos en poco tiempo, pero por ahora, por precaución, hasta que veamos que la cosa ya desaparece o haya un mínimo porcentaje, yo la seguiré llevando. Como a los propios vendedores, por responsabilidad y después de venir de un momento de concentración tan grande como la Semana Santa, siguen llevándola. Saldrán los resultados dentro de 15 días o así. Yo creo que van a aumentar los casos. Ya que en Semana Santa nos hemos tomado un poco como que esto ya había pasado y ahora creo que lo vamos a pagar, pues yo de momento me lo voy a dejar puesto. De cara al futuro, no sé si tiene pensado por ahora seguir con la mascarilla indefinidamente y ver lo que pasa, a ver cómo evoluciona un poco la situación, si se va acabando esto ya de la pandemia o si tienen pensado ya quedársela indefinidamente. Pues iremos viendo cómo va evolucionando esto y la verdad que yo creo que un tiempo bastante prolongado todavía la voy a llevar, pero siempre dependiendo de cómo vaya evolucionando esto. Mientras tanto, en la hostelería vemos la misma situación. Excepto a la hora de consumir, los clientes siguen llevando la boca tapada. Yo lo que no entiendo es que en el hospital la tengas que llevar y luego en el supermercado, que hay mucha aglomeración, no la lleves. Eso sí que no lo entiendo. Pero bueno, lo deciden los epidemiólogos, pues lo que decidan ellos. Pero yo la voy a seguir llevando. Y mi hijo dice que en el instituto la va a seguir llevando. O sea, ya, ¿qué más nos da? Un mes más después de 2 años. A mí por lo menos. Aquí en Zamora y eso, sí entro en los sitios con la mascarilla, hasta incluso por la calle. Y los camareros y demás trabajadores igual, no se habían retirado la mascarilla en ningún momento antes de que llegara la relajación de las restricciones. Y ahora tampoco. Igual que no nos acostumbrábamos al principio a ponerla, pues ahora también parece que te cuesta quitártela un poquito. Y bueno, pues por prevención hemos decidido no quitarla. Estamos viendo un poco a ver qué pasa estos días y luego ya decidimos si la quitamos o no, o indefinidamente por ahora nos la dejamos puesta. De momento la vamos a dejar así, pero bueno, no quiere decir que en un momento te bajes la mascarilla o tal, pero no, de momento la vamos a tener puesta. Así en general con los clientes, bueno, es hostelería, la gente para consumir por supuesto se la quita, pero ya ves que la gente entra directamente sin mascarilla. ¿Habéis notado hoy que la gente ha entrado ya directamente sin mascarilla? Bueno, pues algunas personas, otras es verdad que nos hemos sorprendido y dices, joder, hoy que ya no es obligatorio parece que todo el mundo viene con mascarilla, o es que nos fijamos más en que están viniendo con la mascarilla puesta. Pues de estas cosas que dices, hoy que ya no hace falta tener mascarilla, cocho, todo el mundo viene con mascarilla. Aún así, todos reconocen que es una situación temporal para ver cómo evoluciona la pandemia de cara al futuro. Mientras, en los centros educativos hoy se han mantenido mayoritariamente las mascarillas pese a no ser obligatorias ya. En el campus Viriato de Zamora, por ejemplo, ha primado la prudencia y en las aulas mayoritariamente hemos visto a todos los alumnos con mascarilla. Clase de Sociología en Magisterio en el campus Viriato de Zamora. La mayoría de los alumnos, como ven, llevan la mascarilla puesta, así como el profesor. Algún alumno no la lleva, pero son los menos. Desde la delegación del campus señalan que han apostado por la prudencia. Nos mandaban las directrices ayer de que, bueno, de alguna manera dejan la responsabilidad a los profesores y estudiantes. No hay obligatoriedad, pero se recomienda mantener pues, las medidas que se estaban manteniendo hasta ahora, que eran sobre todo ventilación, guardar distancias y en la medida de lo posible, bueno, se apela a eso, a la responsabilidad de cada uno. Yo creo que la gente, de momento, no sé qué pasará mañana o dentro de una semana, pero la gente está viniendo con mascarilla. Es lógico apelar a gente ya que es mayor de edad, a la propia responsabilidad. Es un consejo, vamos, que nos dan y yo creo que la gente lo va a mantener. Aunque no es obligatorio llevar mascarillas en estos espacios, de hecho, hemos visto a algunos alumnos sin ella, no hay problema, no se les obliga a lo contrario. Pero yo creo que evidentemente se puede quitar una mascarilla, pero yo creo que si ve a todos los compañeros con ella, de alguna manera se va a sentir un poco también extraño. La mayoría de los alumnos han apostado por la responsabilidad. O sea, ya estoy acostumbrado y pues también porque somos muchos en clase y no solemos tener las ventanas abiertas, entonces pues por el tema del frío. Ahora mismo sí, porque estamos en el cambio y eso sí que es medio obligatorio y pues porque ya es la costumbre. Bajo mi punto de vista todavía es importante el uso, aunque bueno, las restricciones ya han cambiado y demás, pero no sé, todavía veo el peligro ahí. ¿Lo haces un poco por ti y por tus compañeros? Sí, bueno, sí, yo creo que
aún así vamos a tener que aprender a convivir con ello y no sé, yo creo que es por todo más bien. ¿Lo haces solamente en los espacios cerrados? ¿En la calle te la sueles quitar? Sí, eso sí. Como dicen que lo recomendable es seguir con ella, pues seguimos las recomendaciones mejor. Aún se pueden ver casos y pues por prevenir, más que nada. Ajá. Cuando sales al exterior, o sea, ¿solamente te la pones en clase o en el exterior te la quitas un poco como lo estás haciendo? Al aire libre, cuando hay más espacio, me la suelo quitar, pero en espacios interiores aún la llevo. Ajá. ¿En los pasillos, por ejemplo, de aquí de la facultad? Sí, por aquí. ¿Sí la llevas? Sí, sí. Sí, yo es que la verdad todavía tengo un poco de miedo, entonces por lo menos en clase no me la suelo quitar. Ajá. De vez en cuando pues eso para respirar un poco, pero en principio no me la quito. ¿En el resto de espacios eres de quitártela en exteriores? En exteriores sí, pero en interiores normalmente me la dejo puesta. Aquí, por ejemplo, en los pasillos, ¿cómo vas? Me la sigo dejando puesta, en principio. Y luego ya se irá viendo todo. Así la imagen de hoy en la educación ha sido de mayoría de mascarillas entre alumnos y profesorado. Es posible que vayamos viendo cambios en los próximos días. Pues ya lo están viendo, lo estamos comprobando, que reina la prudencia en Zamora ante esa mascarilla. Son muchos los que todavía siguen llevándolo puesta pese a que no es obligatoria. Y durante este tiempo, durante la pandemia, muchas han sido las empresas que se han dedicado exclusivamente a realizar mascarillas. Ese bien, esa ausencia que teníamos cuando comenzaba todo esto, el COVID-19. Pues bien, en Zamora una empresa de moda lleva dedicándose todo este tiempo al diseño y también la confección de mascarillas. Ahora dicen que ya no es obligatoria, van a seguir creándolas, aunque van a intentar volver al diseño que realizaban antes de la pandemia. Desde 2020 haciendo mascarillas, más de 2 años. Todo comenzó cuando se pusieron a disposición de la Junta de Castilla y León. Nos dieron las directrices para hacer tanto mascarillas como batas y estuvimos durante los primeros meses sirviendo a todos los hospitales de Castilla y León de ambas cosas. Después empezó la demanda de las empresas cuando empezaron otra vez al trabajo y empezamos a surtir a las empresas y después el ciudadano de a pie empezó a salir a la calle. Llegó la normativa, aprendimos muchísimo durante ese tiempo, nos metimos dentro de la normativa de la UNE y empezamos a producir mascarillas para el usuario del día a día. Pues yo creo que por junio por ahí ya estábamos haciendo miles de mascarillas. Tuvimos la suerte de conocer a Marian, la boticaria, porque bueno, pues le gustó lo que estábamos haciendo, tenemos una persona de nexo en común de aquí de Zamora y empezamos a colaborar con ella. Y a partir de ese momento, bueno, hicimos en un inicio una donación de 13.000 mascarillas, de todo lo ingresado, del 100% de lo ingresado de las 13.000 mascarillas, y se donaron a UNICEF 40.000 euros, y en ese momento pues empezamos a ver que había una demanda brutal, que no había suficiente oferta en el mercado, y que nosotros pues podíamos en cierta medida ayudar un poquito a ese mercado, y desde entonces pues se han hecho miles y miles y miles de mascarillas. Obviamente, una vez que el mercado se ha ido saturando de mascarillas, de todo tipo de mascarillas, pues la demanda ha ido bajando. Hay mucha gente que es fiel a este tipo de mascarillas, a la mascarilla reutilizable, y con la que se siente muy cómoda, y además es un plus de moda, por decirlo de alguna manera, siempre puedes aunarlo a tu estilo. Entonces, bueno, hay un público que ha permanecido fiel y otro público que se ha ido derivando a otro tipo de mascarillas, pues por miedos o por facilidad a la hora de acceder a una farmacia y demás. Nosotros también estamos en este momento en casi 200 farmacias en España, que la gente también puede acudir a las mismas o puede comprar nuestros productos por internet. Es cierto que la demanda ha ido bajando y ahora estamos pues estabilizados diariamente, pues entran un número de pedidos que se siguen sirviendo y que consideramos que va a haber mucha gente que, a pesar de que ya no sea obligatorio, pues va a continuar llevándola, ¿sabes? Luego vieron una oportunidad de negocio y empezaron a venderlos a los comercios y a los ciudadanos. Hoy siguen teniendo los cubrebocas con distintos estampados y diseños para todos los gustos. Por ahora van a seguir vendiéndolos aunque no sean obligatorios, ni en exterior ni en interior. Estuvimos durante mucho tiempo simplemente dedicándonos a las mascarillas y ahora pues seguimos con la mascarilla, con las necesidades que tenemos día a día, pero el fuerte vuelve a ser el que tenía que haber sido si no hubiese ocurrido esta pandemia.
Porque su principal actividad es el diseño y confección de vestidos, blusas, el mundo de la moda, aunque tienen pensado seguir haciendo las mascarillas, no solo por seguridad, sino como complemento. Por la temporada a la que nos dirigimos, que es el verano y que estamos más en la calle, pues quizás no es un momento para hacer nuevos modelos, pero hay que esperar al otoño, ver cómo va toda la pandemia y demás, y probablemente de cara al otoño pues volvamos a sacar modelos nuevos también para los niños. Y bueno, parece que no, pero al final es lo que te digo, que se ha convertido también en un complemento de moda, y la gente que quiere seguir con ese complemento de moda quiere cosas nuevas, quiere novedades, igual que las queremos en la ropa, pues también las quieren en las mascarillas. Entonces seguro que de cara a septiembre, octubre, cuando saquemos la nueva colección del invierno, pues meteremos alguna que otra novedad. Seguir creando mascarillas de cara al futuro dependerá de cómo evolucione la situación epidemiológica. Pues este ha sido un repaso por todo lo que ha dejado hoy el ya no obligatorio uso de las mascarillas en interiores. Hacemos nuestro primer alto en el camino y no se muevan, porque a la vuelta ya recibimos a nuestro primer invitado. Ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausa publicitaria y vamos a meternos de lleno en el próximo sábado. Este sábado 23 de abril, ya lo saben todos, es el Día de la Comunidad, el Día de Castilla y León, pero también el Día del Libro, y la Biblioteca Pública del Estado ha realizado varias actividades para conmemorar ese día. Vemos una de ellas, y qué mejor que de la mano de Caja Rural. Somos gente que vive y que anhela soñar. Con toda la gente queremos estar, que busca un futuro, gente de verdad. Al lado de la gente queremos estar, construyendo un mañana de prosperidad. Parte de esta tierra, este es nuestro lugar. Este es nuestro lugar. Al lado de la gente, siempre Caja Rural. Al lado de la gente de Zamora, siempre contigo, Caja Rural. El Principito es una de las obras más conocidas del mundo. El libro de Saint-Exupéry es el medio por el cual, desde el colectivo Criaturas, han ideado un taller para acercar la lectura a los más pequeños a través del Teatro de Sombras. Pues la actividad está enmarcada dentro de la Semana del Libro que organiza la Biblioteca Pública de Zamora, y nosotras hicimos una propuesta sobre el libro del Principito, que es verdad que es un libro que está ya muy leído y muy visto, pero le hemos dado una vuelta de tuerca, así que lo vamos a leer, lo vamos a analizar, pero luego vamos a hacer una reinterpretación a través del Teatro de Sombras. Y es que los temas que trata y los valores que transmite lo hacen un libro perfecto para acercar la lectura a los más pequeños. Es una novela que puede que no esté enfocada directamente al público infantil, porque tiene unos valores y una infraestructura por detrás que no se puede apreciar así a primera vista, entonces es un buen libro para tratar con niños. Los niños y niñas se acercan a este taller y se sorprenden de ver la mezcla de Teatro de Sombras y títeres. Que la mayoría ya lo han descubierto previo a nuestros talleres, conocen la historia del Principito, lo que pasa que la reacción es maravillosa al descubrir al Principito a través de su sombra. Trabajarla a través de otro método que además llama mucho la atención a los niños, porque trabajan tanto como con su cuerpo como con títeres que van a realizar, les encanta. Durante toda esta semana la biblioteca ofrece talleres para los más pequeños, talleres de haikus, además de talleres para familias. El día del libro, el día grande, se publicará el vídeo con la lectura virtual colectiva de Don Quijote de la Mancha. Somos gente que vive y que anhela soñar. Con toda la gente queremos estar, que busca un futuro, gente de verdad. Al lado de la gente queremos estar, construyendo un mañana de prosperidad. Parte de esta tierra, este es nuestro lugar. Este es nuestro lugar. Al lado de
siempre Caja Rural. Al lado de la gente de Zamora, siempre contigo, Caja Rural. Pues esa será una de las actividades y de los talleres que se llevará a cabo para fomentar la lectura en este Día del Libro, el día 23 de abril, pero también habrá muchos proyectos más. En concreto vamos a hablar con nuestro primer invitado de la tarde de uno de ellos. Nos encontramos con Fernando Prada, director provincial de Educación. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hablamos de ese proyecto Construyendo Historias desde la Ventana, que celebra su segunda edición. La primera fue todo un éxito para repetir, ¿no? Efectivamente, bueno, Construyendo Historias desde la Ventana es un proyecto que depende de lo que denominamos Jornadas de Fomento de la Lectura, que iniciamos ya en el año 2009. El año pasado no pudimos realizarlo por motivos de la pandemia. Lo realizamos aún así de forma online y este año hemos dado un paso más, haciendo ya actividades de forma presencial y combinando pues grupos pequeños de alumnos en el CEFIE de Zamora. Participa toda la comunidad educativa, ¿no? Tanto profesores como alumnado. Así es, son jornadas destinadas al alumnado y también a los docentes. El único objetivo que perseguimos es que se lea, que nuestros alumnos, que nuestros docentes sean conscientes, ya lo son, de que hay que leer, que es el mejor mecanismo para ser alguien en la vida, de conocer historias, imaginaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuántos alumnos y cuántos, yo creo, centros educativos van a participar también en profesores? Porque me imagino que tengáis una amplia abanico, ¿no? Una amplia variedad. Las actividades van destinadas a todos los centros y a todos los docentes y alumnos. Así, a modo de ejemplo, en la jornada del día 18 de este lunes pasado se conectaron cerca de 1.500 alumnos en la jornada por la mañana y unos 250 aproximadamente docentes en la jornada de la tarde. El objetivo, como bien decías, es fomentar la lectura entre los alumnos, aunque ya saben lo importante que es, pero también yo creo que en el ámbito no solo educativo, sino también social, incluso familiar, porque muchas veces sí que vemos que los niños son los que le dicen a los padres que lean, ¿no? Efectivamente, nos decía el otro día una de las escritoras que vino, Chiqui Fábrega, que ella había vivido la lectura desde su casa y era el mejor espejo en la familia, el ver que los padres leen o que cogen un libro. A veces es difícil conseguir, pero es el mejor reflejo y el mejor espejo que un alumno, que un niño de corta edad o joven pues pueda tener. Los alumnos son conscientes de lo importante que es leer, porque al final también es, yo creo, el pilar y la base fundamental para tener un gran conocimiento, ¿no? Leyendo siempre se aprende. Siempre a los alumnos les cuesta leer, por eso hay una disyuntiva que es seguir leyendo los clásicos, libros que pues a todos nos han asustado en algún momento, y ahora lo que se hace siempre es fomentar la lectura a través de lecturas juveniles, de lecturas cercanas a los alumnos. Hay que leer en matemáticas, hay que leer en historia, en literatura, por supuesto. Es decir, el alumno tenga una libertad para escoger aquel libro que le permite realizar esa actividad de la forma más cómoda y sobre todo que aprender, reflexionar y luego aprender a expresarse, que es lo fundamental de la lectura. No sé si en este caso, por ejemplo, la literatura juvenil, esa que ahora ha nacido mucho a través de jóvenes, de las redes sociales, también está ayudando, aunque por lo menos le pique ese gusanillo, ¿no?, por la lectura. Claro, nosotros en estas jornadas hemos apostado por traer autores cercanos, jóvenes, que ya hay valores muy importantes con pocos años, también cercanos de aquí de Zamora, pero también hemos apostado por traer autores con algo más fuerte, a lo mejor, que es la poesía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una autora que es cercana a Zamora, Isabel Andrés, que fomenta o intenta fomentar desde su puesto en la universidad a que la poesía también entre en la universidad. Es decir, abrimos un abanico lo suficientemente amplio para que aquel joven que quiera llevar a cabo la lectura pues tenga un surtido suficiente para darse a la lectura, porque al final lo importante es leer. Hablabas de esa zamorana de Isabel Andrés, que va a ser una de las que va a participar en este proyecto, pero además hay muchos más zamoranos y también autores referentes a nivel nacional e internacional. Pues sí, así es decir, nosotros hemos intentado combinar cosas cercanas, como era Isabel Andrés en poesía, también Yolanda Fidalgo, una autora de Zamora, que tiene todavía 2 libros, va a publicar otros 2, pero por ejemplo tiene una novela histórica relacionada en los años 1910 y 1920, las antorchas del cielo,
y nos muestra una realidad que también es importante que aprendan los alumnos, que la mujer en aquella época no podía ni siquiera mirar por un telescopio, ¿no? Y luego, bueno, pues autores de reconocido prestigio como Luis García Jambrina, también de Zamora, con muchísimos. Y luego las dos estrellas básicas, que es Lorenzo Silva, que estará con nosotros el próximo jueves, y luego el cierre, bueno, muy importante, que es la presencia de los autores que escriben bajo el seudónimo de Carmen Mola. Yo creo que esos dos también son muy importantes. ¿No ha costado que vengan a Zamora o ha sido muy fácil? Porque al final sí que son referentes que tendrán muchísimos, y sobre todo de cara a este día del libro, muchísimos compromisos, ¿no? Bueno, ellos son autores de reconocido prestigio, tienen, como dices muy bien, muchos compromisos. Nos planteamos retos todos los años. Afortunadamente, la Dirección Provincial de Educación y los CEFIES de Zamora y Benavente tenemos ya una trayectoria a través de estas jornadas de fomento de la lectura que son ejemplo y son referente a nivel local, de Castilla y León y a nivel nacional. Nos han pedido información desde puntos lejanos de Gerona, Canarias, Galicia. Por lo tanto, estos autores ven que venir a Zamora y pues es una repercusión importante porque hay una trayectoria detrás. A veces nos planteamos retos, a veces se consiguen y otros no, pero bueno, ha sido relativamente fácil, no nos ha costado mucho. También puede que sean un punto muy atractivo para que los jóvenes se interesen, ¿no? Porque yo creo que todos más o menos los conocen. Bueno, se pretende combinar eso, autores que no son tan conocidos, pero sobre todo autores que tengan un tirón y que vengan a Zamora y que consigamos pues llenar estos dos lugares, en concreto el Paraninfo el Salón de Actos del campus mañana, y luego la clausura, que hacíamos siempre una clausura muy potente, la hacíamos en el teatro principal, aquello se nos quedaba muy pequeño, y este año pues bueno, nos hemos lanzado a tener un escenario, un sitio grande con 600 localidades, y que bueno, pues prácticamente ya lo tenemos asegurado el lleno. Y bueno, la atracción de ese día no solamente es la presencia de estos tres autores que fueron Carmen Mola, sino también hacemos un espectáculo para los docentes con contenido también en teatro. Está con nosotros David Rivas, el conocido músico zamorano con una trayectoria imponente, por supuesto los autores de Carmen Mola, y al final una sorpresa que correrá a cargo también de los alumnos del Centro de Educación Especial Virgen del Castillo. Es decir, algo atractivo, algo que ofrecer a los docentes y a los alumnos de Zamora que bueno, pues para nosotros son lo más importante. Al final es combinar la lectura con, yo creo, todo el aprendizaje, el conocimiento y también las artes escénicas, ¿no? Porque al final todo es un cómputo. Eso es decir, no solo es leer, no meterse en el libro, sino que también es saber expresarse. Y hay, por ejemplo, autores como Charo Pita, que también estará con nosotros, hace diferencia entre leer y la narración. Es diferente, ella es una narradora de cuentos que escribe. Es decir, es importante combinar todas las artes escénicas para que los receptores, docentes primero y luego los alumnos, pues vean que es un recurso importante el ámbito de la lectura. A través de este proyecto, Fernando, de Construyendo Historias desde la Ventana, ¿habéis visto o habéis notado que hay un determinado género en la lectura que llame más la atención de los jóvenes o hay muchísima variedad? Bueno, hay muchísima variedad, pero sobre todo es la novela histórica, novela que tenga un contenido de realidad. Por eso la novela histórica atrae mucho a los alumnos. Algo que tenga un personaje referente, como eran los libros de la autoría de Beatriz Osés, que tiene libros publicados a nivel juvenil. Es decir, hay que tener una variedad suficiente para que el alumno sea capaz luego de escoger, no encasillarlos en un solo tipo de lectura. Este proyecto consiste o consta de 8 cafés literarios, ¿no? Como se dice ahora, sí. Y también esos encuentros literarios que yo creo que dan un plus de cercanía del propio alumnado y profesorado con estos autores, ¿no? Así es, nosotros partíamos el año 2020 ya de unas jornadas de fomento a la lectura que íbamos a tener ese año, por la situación no las pudimos realizar. El año pasado, 2021, pensamos que teníamos que seguir haciendo algo, no había otra forma que hacerlo online. También tuvimos cafés literarios, charlas online, todo online de esa forma. Este año hemos combinado, porque bueno, se podía dar ese paso, como estamos viendo hoy, que se puede hacer ya cosas de forma presencial, pero lo online ha venido también para quedarse, y esa forma de relacionarse, siempre que los medios técnicos funcionen, que a veces es difícil, pero bueno, es una opción y también es más cercano al poderse conectar en un momento determinado, donde estés, con un teléfono móvil, con el ordenador, y sobre todo ser cercano a lo que es la realidad. También estará con nosotros otro personaje, que es Rodrigo Cortés, que no solo habla de escritura, sino también de cine, son guionistas, y también de algo nuevo que aparece en estos días, que son los podcasts,
que es algo que no conocíamos muy bien, pero que están en las redes sociales, están en las plataformas digitales y es algo también que es muy utilizado por los alumnos y por los mayores, claro. Al final también es abrir miras, ¿no? Efectivamente, es decir, no es conformarnos solo. Yo soy un defensor del libro, de pasar página, de ir a la librería, de ir a la biblioteca, de perderte entre sus estanterías, pero también hay que reconocer que vienen otras modas nuevas, el libro digital, es decir, otras situaciones, y por lo tanto hay que seguir combinando esas dos, porque lo importante es leer, leer y leer. Sí, ¿cuáles son las sensaciones que os da el alumnado o el profesorado? Porque ya se ha realizado uno de esos primeros cafés, por así decirlo, sí, esos encuentros el lunes. ¿Cuál ha sido la sensación con la que se ha quedado toda la gente que ha asistido? Pues sobre todo es de sorpresa, ¿no? Es decir, la primera, cuando nosotros publicamos un poco pues, lo que iba a haber estos días, se sorprende, es decir, a ver, esto lo voy a leer otra vez, ¿de verdad que vienen todos estos autores? Sí, es verdad. El otro día pues, nos decía Beatriz y Chiqui, que eran las dos que estaban con nosotros, que cómo podíamos, bueno, pues combinando dos cosas, trabajo y humildad, no hay que pretender ser los mejores, hay que pretender trabajar para los demás, y eso es lo que pretendemos hacer. Es decir, estar cercanos a lo que nos demandan los docentes, lo que nos demandan el alumnado y lo que nos demandan las familias, es ser consciente de que trabajamos para ellos y ahí hacemos el esfuerzo necesario para traerles lo más atractivo que hay en cada momento. La sensación era esa, de sorpresa, pero también bueno, de ganas de participar, porque se mezclan estos días el ser todavía de forma online, pero sobre todo hay una expectativa para mañana tremenda de poder acudir a un salón de actos con una capacidad para 300 personas. Esperemos que todo vaya bien, que podamos todavía ser conscientes de que hay que todavía en determinadas situaciones es factible utilizar la mascarilla y que aún así pues, se pueden hacer cosas y que con respeto, con cuidado y con prudencia pues, podemos tener una serie de jornadas presenciales y también online pues, muy satisfactorias. Sí, sí que es verdad que en los últimos días yo creo que se ha unido un poco ese amor o ese interés por la lectura, por estos autores y también esas ganas que tenemos de intentar volver a esa normalidad ahora sin mascarillas, que ya no son obligatorias en interiores, para poder disfrutar. Sobre todo yo creo que echamos mucho de menos además la cercanía. Pues eso es decir, nos hemos acostumbrado al monitor, a la tele, eso está bien, pero donde esté la cercanía, ver la cara a la gente, ver expresarse al escritor, ver expresarse, pues como decía esta autora Charopita, la cara también refleja esa expresión, ¿no? y los ojos, bueno, pues nos habíamos olvidado un poquito de eso, hay que seguir con prudencia, pero eso también será un aliciente más en estas jornadas, que bueno, pues con la suficiente prudencia que hay que mantener siempre, pues apostamos por ello, porque veíamos que la situación podía ser, teníamos siempre planes B, como se dice, preparados para que eso no pudiese, si no se podía realizar, pero bueno, nos rodea la ilusión y sobre todo, pues bueno, con esa prudencia que vuelvo a decir, yo creo que se van a desarrollar de una forma bonita y que van a ser muy interesantes para todos porque hay muchísima expectación. Claro que sí, una apuesta firme y yo creo que también una apuesta por lo que decíamos antes, por incidir en la importancia que es la lectura para adquirir el conocimiento. Eso es decir, yo repito ese lema, leer, leer y leer, da igual en casa, en el tiempo libre, en el campo, pero sobre todo es que veamos a los que están más cerca de nosotros que llevar un libro, que abrirlo. Aquí no hay un transporte público tan grande como en otras ciudades, pero que hay que llevar un libro a la mano y pararse en cualquier momento, en cualquier parque, en cualquier sitio, a leer, leer unas páginas, disfrutar de la tranquilidad que también nos ofrece Zamora, de sus paseos, y pararnos en cualquier parque, en cualquier jardín, abrir un libro, no solamente en el colegio, en cualquier circunstancia. Siempre es buen tiempo para leer y para meternos en otra historia, ¿no? Y salir un poco también, evadirnos de la realidad. Es decir, eso es muy importante, es decir, los libros también nos permite eso, imaginar que estamos en otro sitio, volver a una época pasada, como yo te ponía el ejemplo de esta autora zamorana, Yolanda Fidalgo, o simplemente a través de la poesía de Isabel, recordar cómo en los viajes en autobús, en la poesía que bueno, pues nos traslada a esta época de ajetreo que vivimos ahora y que siempre tener un libro cerca, simplemente es eso, tenerlo cerca y decir, voy a leer un rato, prescindo un poquito de otra actividad y me sumerjo en esa historia que nos ofrece pues, con un referente a lo mejor de un escritor, el que más nos guste, o de ese personaje que está presente en muchos libros, en una saga y que nos atrapa y nos hace buscar enseguida otro libro más.
Sé que es muy pronto para preguntarte por esto porque estamos metidos de lleno en esta segunda edición, pero ¿habrá una tercera o habrá que esperar? Nosotros venimos, como te decía, desde el 2009 apostando por el fomento de la lectura. Éramos la única provincia de Castilla y León que tenía esas jornadas tan potentes. Como te decía, llenábamos el teatro principal, ahora lo vamos a hacer con un escenario, un teatro mayor, y nuestra idea es siempre terminar estas jornadas y pensar en el año que viene. Nos paramos en 2020 con unas jornadas de fomento a la lectura que llegamos a presentar en el Colegio Río Manzanas, que íbamos a sacar a más de 5.000 niños a la calle, a nuestras plazas, a nuestros parques, a que viesen los ciudadanos lo que se hacía en los colegios. Es un proyecto muy bonito que nos quedó pendiente y que si todo va bien, como esperamos todos, el año que viene estemos en estas fechas presentando esas jornadas de fomento a la lectura tan potentes como habían sido y también un referente pues, para toda Zamora, para toda Castilla y León e incluso pues, para España, por qué no decirlo. Seguro que sí, confiamos en esa tercera edición, mejorando si es posible esta segunda. Y una curiosidad que me surge escuchándote hablar, los niños más pequeños, los más pequeñines, ¿sí que tienen ese amor o intentan leer, o es verdad que ahora con toda la tecnología que tenemos, las redes sociales, lo tienen como un poco más apartado que los que somos más mayores? Bueno, es algo que tiene que estar presente siempre en el centro educativo. La lectura está presente en todas las materias, está presente desde infantil, donde lógicamente aprenden a dar sus primeros pasos en la lectura, pero es algo que nosotros apostamos desde la edición provincial y la Consejería de Educación porque esté presente en todas las etapas, y es enseñarles, es decir, algo que se les enseña desde pequeñito. Ahora le hemos enseñado a usar las mascarillas, no las vemos o nunca, haya sido unos ejemplos para todos los adultos, y en el libro pues pasa igual, es decir, animarles, ponerles cerca el libro y ellos solo se acercarán a la lectura porque al final te terminas dando cuenta que es el mejor mecanismo para tener un nivel cultural, pero también para ser personas y tener valores. Los libros nos enseñan todo eso. Qué bonita reflexión. Has hablado de las mascarillas y no puedo dejar esta entrevista y despedirte sin que antes nos hagas un poco una valoración de cómo ha sido este primer día sin que la mascarilla sea obligatoria en los centros educativos. Bueno, la noticia llegaba en estos días. Hoy hemos leído a las 7:30, a primera hora, el boletín oficial del Estado. No había nada raro, no había nada especial. Se lo hemos trasladado a los centros a primera hora, que había que tener una normalidad. El que quisiese llevarla, pues perfecto. El que no, pues había que comprenderlo. Hacíamos también un llamamiento a la prudencia. Los centros educativos han sido un ejemplo en el cumplimiento tanto profesorado, personal y sobre todo los alumnos, desde los más pequeñitos a los más adultos, ha sido un ejemplo. Estoy por la mañana por la calle, yo creo que había más mascarillas que ningún otro día. Y bueno, pues con esa prudencia ha sido un día tranquilo, no ha habido incidencia ninguna, el que la ha querido llevar la ha llevado, el que no, pues se ha respetado. Y bueno, pues iremos poco a poco, si todo va bien, esperemos que sea así, pues desprendiéndonos de esto, bueno, o pensando que ha sido una lectura que ha durado pues 2 años, una reflexión en un libro que va a quedar anotado para la historia y que, bueno, pues que nos olvidaremos poco a poco, ojalá, de ello. Sí, apelabas a esa prudencia y yo creo que la hemos podido ver en Zamora, que sí que es verdad que veíamos a gente sin mascarilla, pero yo creo que también hemos notado como muchísima gente llevaba mascarilla más que incluso otras veces, pero es verdad que dentro de las aulas, aunque ha sido elección propia, sí que es verdad que hemos visto y hemos seguido viendo a muchos alumnos con mascarillas. Una historia y una lectura que hemos aprendido todos durante estos 2 años y quién sabe si en un futuro, en este proyecto de Construyendo Historias desde la Ventana, podemos ver también autores que escriben sobre ello, ¿no? Pues hombre, será un referente, seguramente que pase eso. Muchísimas gracias, Fernando, un placer que hayas compartido este ratito en 8 Magazine con nosotros y esperamos verte pronto. Muchas gracias a vosotros. Pues nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con muchos más temas y también hablando con nuestra invitada, esa vecina de Morales del Vino que se lanzaba a ayudar a las familias ucranianas que más lo necesitaban. Continuamos en 8 Magazine, en directo, ya lo saben, son ahora mismo, faltan 2 minutos para las 5 de la tarde y continuamos porque al inicio del programa les hablaba de la guerra de Ucrania, que parece que la hemos dejado a un lado con Semana Santa, con las mascarillas,
pero sigue ahí, hay mucha gente sufriendo. Y para hablar de este tema y también de cómo se acogen, dos amigas vecinas de Morales del Vino, a todas esas familias refugiadas, a esas familias que huyen de su propio país dejando casi prácticamente toda su vida atrás para emprender una nueva, nos acompaña ya Ana Mulas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues hablábamos de que parece que se nos ha olvidado que continúa la guerra con esa invasión de Rusia en Ucrania, pero hay muchas familias que todavía siguen sufriendo y a las que vosotros le dais, Marta, tu amiga, y tú una esperanza de vida para poder, yo creo, empezar de cero, ¿no? Sí, la última familia que vino, concretamente es de Mariupol. Son 6 miembros de una familia que están viviendo aquí en Zamora Capital y hablábamos con ellos que qué intenciones tenían y decían que se habían quedado sin nada, que no tenían nada. Entonces, bueno, pues les ayudamos un poquito en su vida diaria, con alimentos, ropa, intentamos poner a familias de acuerdo, familias zamoranas de acuerdo para que ayuden a la familia que acoge y en concreto estas 3 personas adultas tienen trabajo para empezar en mayo, las 3, y probablemente de lo que se dedicaban en su país. Pues es muy buena noticia, ¿no? Porque al final yo creo que ellos ya no solo lo que han vivido allí, sino quedarse sin absolutamente nada y volver a empezar de cero cuando tienes una vida ya establecida, una vida estable, yo creo que es muy complicado. ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Cómo os encontráis de sentimientos a esas personas? Porque me imagino que cuando las veáis estén totalmente rotas y desoladas, ¿no? Ha habido de todo, pero en especial siempre resaltamos, tanto Marta como yo, porque bueno, hombres han venido dos hombres, son casos especiales que sí les dejan salir del país, pero lo que nos rompió los esquemas el primer día que fuimos a Tordesillas a buscar a madres con niños fue la sonrisa de agradecimiento continua de esas madres y el estado de shock de esos niños. Nosotros, tanto Marta como yo, en las primeras acogidas procuramos llevar a nuestras hijas para que el contacto con los niños de nuestra parte no sea tan duro. Entonces, que haya figuras infantiles con nosotras, para ello les pone una cercanía muy importante. Y eso es lo que puedo resaltar. Hubo un niño que pensábamos que era autista y al día siguiente, cuando volvimos a verlo, porque hacemos visitas semanales a las familias, Timo nos abrazó, que se nos saltaron las lágrimas a Marta y a mí. De hecho, se me saltan cada vez que hablo de esa historia porque es tan agradecido el pueblo ucraniano. Hay de todo, ¿no? Porque te encuentras de todo, pero es tan agradecido, son totalmente diferentes a los españoles, porque yo creo que la cultura es totalmente diferente y cuando se acogen a estas familias procuramos explicárselo a las familias españolas, que tiene que haber un proceso de adaptación, porque son familias que vienen con un nivel de vida, algunos muy alto, y quizás esas personas pasen a tener un nivel de vida más bajo, teniendo calzado usado, ropa usada. Entonces tenemos que ser muy precavidos a la hora de darles un trato. Y bueno, pues hay familias que han dejado segundas viviendas, hay familias que han dejado casas rurales, que son sus empresas, y hay familias que han dejado su propia vida, como digo yo, ¿no? Sus propias viviendas para compartirlas con ellos. Y bueno, pues como en toda vida normal, la convivencia sabemos que es muy difícil y bueno, pues hay familias que hemos tenido que reubicar, hay familias que se han integrado muy bien, hay familias que vienen de paso y que se quedan, otras de paso y que deciden irse. En total, a fecha de hoy, hemos acogido en toda España, ¿vale? Sí es cierto que en Zamora y Zamora provincia es lo más numeroso que hemos hecho, 111 personas, ¿vale? La zona de Sanabria ahora mismo tiene unas 20 aproximadamente, que ayer hablaba con una que decimos que es mi filial, nuestra filial en Puebla, Izaskun y Pilarica, como digo yo. Ellas me ayudan muchísimo en esa zona y dicen que estamos repoblando los pueblos zamoranos. Bueno, cuando hablo de yo, somos Marta y yo, que no somos ninguna ONG, ninguna organización, ninguna entidad. Entonces, nosotras hemos trabajado
entre comillas, trabajar de manera voluntaria, ¿no? Con diferentes organizaciones como ONG Acción Norte, que siempre hemos estado de la mano ellos y nosotras, de hecho nos ayudamos. Ayer he tenido comunicación con ellos para ubicar a una persona en Málaga. Después hemos trabajado con Acoge Ucrania, que es una organización de Madrid, en la que está Nacho Trillo, que hay que agradecerle todo el trabajo que ha hecho en Varsovia, a Maika, a Camino, dedicadas al 100% a Ucrania, incluso peligrando sus trabajos, porque aquí estamos empleando todo el tiempo que no tenemos, todo el tiempo. Yo le decía a una compañera tuya que mi hija ya me la tengo que llevar, porque es que si no, no la veo. Y bueno, ella está viviendo una parte social de la vida que no había vivido hasta ahora y que le damos, tanto la hija de Marta como mi hija, le damos un valor muy importante. Y bueno, ahí estamos, luchando ahora mismo, paradas en la recepción de ucranianos, pero luchando diariamente para que las vidas que ellos tienen aquí, cada día que pasa sea mucho mejor, intentando localizarles trabajos acordes a sus currículum y bueno, pues intentando reubicar esas familias que no se acoplan, no porque no se acoplen con las familias donde viven, sino porque la zona donde están no le puede dar ese trabajo que ellas han tenido anteriormente. Claro, es que al final, Ana, Marta y tú sois dos personas voluntarias que una vez que yo creo se produjo esta guerra, este desastre, decidisteis lanzaros las dos solas para ayudar. Había que buscar una forma y vosotras no, yo creo que no tuvisteis ni el pensamiento de un momento de miedo por lanzaros algo así, porque es algo solidario muy bonito. Creo que Marta ya había acogido a familias, a niños de los Balcanes en otra guerra. Entonces yo creo que al final también esa labor altruista es sacar tiempo de donde no tenéis para ayudar a quien de verdad lo necesita, ¿no? El tiempo sale. Hay días que no tienen 24 horas, que tienen 48. Y sacas tiempo de donde sea. Y las dos nos acoplamos muy bien porque Marta el restaurante lo abre de viernes a domingo y yo no trabajo de jueves a domingo, entonces nos compenetramos muy bien a la hora de poder llegar a alguna urgencia, ¿vale? Sí que hubo un poquito de miedo al principio, no miedo, pero las dimensiones a lo que estaba llegando, para nosotras hubo un momento que dijimos, ¿vamos a poder con todo? Y dijimos, adelante, ¿no? Y Marta, por ejemplo, había acogido a Andri tres veranos hasta que se quedó embarazada de la niña, pero ha acogido a personas ahora. Marta es una de las familias que tiene acogida de paso. Tuvo a Liliana y ahora va a acoger a una madre con 2 niñas. Estarán varios días, ella se encarga de la alimentación y de todo, y bueno, nos encargamos de encontrarle otra familia a estas personas, porque Ana, por ejemplo, esta chica vino con su cuñada y quieren vivir juntas y van a tener la posibilidad de hacerlo en Valladolid, en un pueblo que se llama Quintanilla de Onésimo. Y eso, miedo ninguno, ¿no? Porque yo creo que las dos somos mujeres echadas para adelante, creo que nunca se nos ha puesto nada en el camino y al final es ayudar, que yo creo que en las dos era algo que necesitábamos, pero yo creo que era algo que tenía pendiente, ¿no? Me he dedicado a muchas cosas en la vida y la parte social creo que era algo que me quedaba ahí pendiente y que me está gustando mucho. Mucho. ¿Cómo fue esa búsqueda al inicio de casas, de familias, de hogares que quisiesen acoger y dar un techo a todas estas personas que salían de su país sin nada? De un día para otro se desbordó mi móvil, ¿no? Porque dijimos qué móvil podíamos dar. El mío es un teléfono que lo ha tenido mucha gente y dijimos que dábamos mi móvil. Y en una semana yo tenía 300 contactos en mi teléfono. Es cierto que se ha ido haciendo una selección porque no la mayoría quería acoger o pueden acoger familias, la mayoría querían acoger niños y bueno, en ese campo nosotras no nos podemos meter porque creemos que los trámites son mucho más complicados de lo que las personas se creen y creo que nosotras no podemos dar alcance a eso, pero hemos ido hablando mucho con las familias. Ha habido un momento que yo me he dado cuenta que estaba hasta 4 y 6 horas al teléfono, ¿no? Todas las tardes
al teléfono, haciendo entrevistas, hablando con las familias, qué tipo de personas se podía acoger. Pues hay personas que pueden, como la que ha llegado a Robleda, en Sanabria, hace 4 días, que son 12 miembros, padre, madre y 11 hijos. Y Héctor es sanabrés, pero vive en Madrid, y les ha dejado una casa que tiene en Robleda y se va a encargar de la manutención y de todo. Pues igual que hicimos con Héctor, que fue una entrevista, otra, volvimos a hablar con ellos, nos mandaron fotos de las viviendas, te firman un documento de acogida sin saber el fin, acogida indefinida. Es que ha sido muchas horas, en muy poco tiempo. Yo quizás, ahora que lo pienso, no soy consciente, ¿no?, de todo el trabajo que hemos hecho, del cansancio que hemos tenido, pero al final te quedas con todo lo mejor, ¿no? Porque sí es cierto que ha habido alguna situación un poquito complicada, de la cual hemos sabido salir las dos airosas, pero es que tenemos familias de acogida en Toledo, en Castellón, estamos intentando acoger en Málaga, de toda Castilla y León, en Palencia hemos tenido, se fueron a Madrid al final, y bueno, pues recibiendo familias nuevas, pero todo ya más despacito, ¿no? Yo creo que 111 personas es un número suficiente para que nosotras tengamos trabajo voluntario, como digo yo, para bastante tiempo, Y además, como bien mencionabas antes, son familias que acogen a personas sin saber cuánto tiempo van a poder estar con ellas, porque esto no se sabe qué va a pasar. No se sabe qué va a pasar. Hay familias que vienen y no son conscientes del tiempo que van a estar aquí. Hay algunas que te dicen, bueno, en 2 meses yo regreso a mi país. No les puedes convencer de lo contrario, porque ellas están continuamente viendo las noticias. Por mucho que intentes que no vean, tienen contacto con sus maridos, todas tienen contacto con los maridos. Las que están casadas te hablan de ellos, mi ciudad está muy mal. Entonces, al final es imposible que ellas no estén informadas. Pero no son conscientes de hasta qué punto se les va a dar cobijo, ¿no?, en las casas de acogida. Nosotras hemos tenido contacto con Cáritas, por ejemplo, con Toño, hemos estado reunidas. Todo es bien recibido. Nos encargamos de recoger ropa también y alimentos, tanto Marta como yo, para estas familias, se los llevamos a las casas. Es cierto que las acogidas son indefinidas y que el compromiso de las familias ha sido indefinido también, pero creemos que es muy importante estar ahí ayudando y facilitarles todo lo que podamos, aunque puedan económicamente. Las familias, yo creo que está muy bien que tengan un respaldo por detrás, como somos Marta y yo, y bueno, pues ayudarles con ropa, ayudarles con comida, ayudarles con cursos, buscarle cursos de español. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el momento de, claro, al final ellos no saben español, saber ucraniano es muy difícil también, ruso, entonces, ¿cómo es el primer momento en el que os comunicáis con ellos? Los traductores arden desde el primer día, tanto nosotras como las familias de acogida. Es cierto que hay palabras que la traducción no es la misma y se echan a reír según le estás diciendo algo, pero al final yo creo que hay algo que hace que nos entendamos todos. Las miradas de cariño, la sonrisa, el acariciar a un niño, el tocarle en la espalda a una madre que en un momento de tristeza, como vimos el otro día cuando vinieron las chicas de Sanabria, que estaban en la estación del tren viendo la tele y una de ellas lloraba desconsolada porque su ciudad se está destruyendo, hace que una simple mirada le diga todo, ¿sabes? Y bueno, pues los traductores, o ir aprendiendo. El decir hola en ucraniano no es difícil, pero para ellas les es más fácil decir hola en español. Claro. Estáis encontrando, me imagino, muchísima, por lo que cuentas, solidaridad de todos los zamoranos y también de esos puntos que tenéis, porque ya no solo es que tengáis familias que acogen en Zamora, sino, como bien decías, Castilla y León y muchísimos puntos más del país. Hay muchísimos puntos y tenemos contacto
con muchas personas que quieren acoger niños que no quieren salirse de nuestra difusión en todos los puntos de España, incluidas las Islas Canarias, porque nosotras damos información, si no es diaria, semanal a todas esas familias. Y todas esas familias nos informan a nosotras de los procesos que están siguiendo. El otro día me escribía un señor de Peñafiel y me decía, he hablado con Cruz Roja y nos van a hacer una entrevista. Y le decía, qué bonito yo, ¿no? El poder llegar a ese punto, que quieran acoger a un niño de manera temporal y se pueda. Pero eso lo harán otras administraciones. Pero esos puntos solidarios que tenemos ayudan en sus propias comunidades. En Murcia, por ejemplo, en Málaga, el otro día me escribía un chico y me decía que nunca se te olvide que el apoyo social que estamos dando aquí es gracias a vosotras, que estáis poniendo el tiempo vuestro y estáis siendo un ejemplo para nosotros. Este chico no ha acogido a nadie porque económicamente no puede, pero ha acogido un perro de una familia ucraniana que no lo podían acoger en la vivienda a la que iban, y él se considera un padre de acogida. Claro, y tiene un perrito, Juan Manuel Benítez se llama él. Y todas esas cosas nos emocionan, ¿no? Porque dices, a nivel de toda España, un simple teléfono, como una bomba, ha caído en esas manos y somos capaces de ayudar en todos los puntos. Bueno, a mí me ha llamado una persona ucraniana hoy, una mujer que iba a ir de Málaga a Barcelona y de Barcelona se iba a Bélgica. Si le podíamos buscar alojamiento de una noche en Barcelona, y yo le he puesto en contacto con un contacto que tenemos. Entonces no hace solo las acogidas de familias, es una labor y un trabajo tan bonito, nos produce tanta satisfacción el poder ayudar de muchas maneras, de verdad. Las familias que quieren acoger solo un niño y que no se quieren desvincular de nuestra difusión es porque quieren ayudar. No sabéis la cantidad de ropa que nos han dado, la cantidad de comida que nos han dado, lo que se ha podido hacer con diferentes personas que se han ido de Zamora, ucranianas. Luego Renfe es gratis para ellos, Alsa también, nos facilita mucho las cosas, ¿no? Porque si hay 20 personas en Sanabria, imaginaros traer a esa familia de 12 en coches. Entonces se suben en el tren, llegan, van a policías, le hacen los papeles, les ponemos traductoras, tenemos contacto con ucranianas que viven en Zamora, que se han ofrecido desde el primer día a ayudarnos. Y bueno, es un trabajo muy satisfactorio que nunca pensé que íbamos a hacer las dos, porque para mí Marta es como una hermana, ¿no? Y este trabajo lo seguimos haciendo como todo lo que hemos hecho juntas en la vida, con el corazón. Claro que sí. Al final es lo que tú decías, algo muy gratificante ayudar a personas que lo necesitan más que nunca, y también yo creo que sois como el punto de inflexión y ese punto o esa ayuda que la gente necesita cuando llegas a un país en el que no conoces a nadie para poder facilitarte la vida, como esta chica que decías, para ver si podíais encontrarle alojamiento. Yo creo que al final es donde no conoces a nadie, intentar buscar ayuda en una mano que te la ha tendido desde el primer momento. Mira, nos ha pasado con la chica que tuvo Marta en casa, que también estuvo en casa de otra familia aquí en Zamora, de Susana y Nacho, y nos pasó con otra chica que venía muerta de miedo ella sola, muerta de miedo, y nada más llegar a casa de Lorena y de Monse, que son las chicas del Enrimari, que tienen a siete chicas, les dan trabajo y todo, y nada más llegar a esa casa, que esa chica pudiera sonreír, porque se encontraba con mujeres de su país y con niños que le pudieran alegrar el día, no tiene precio, de verdad. El poder hacer esas cosas para nosotras es tan importante como el poder llevarle un trozo de pan a nuestras hijas a la boca. Yo creo que sí. Y más yo creo también cuando a los niños, por ejemplo, como decías al principio de la entrevista, que lleváis a vuestras propias hijas también para que empaticen, porque yo creo que al final los niños tendrán miedo, estarán asustados, desconocimiento, y ver a otra niña de tu misma edad, o aunque no lo sea, pero yo creo que es como que pueden empatizar mucho más, ¿no? Eso ha sido de las mejores ideas que hemos podido tener Marta y yo, implicar a nuestras hijas en este proyecto. Hasta el punto, estamos implicadas, que empezaban los 7 primeros que vinieron, no, los 5 primeros niños que vinieron empezaban el colegio el lunes, el instituto, y fuimos a verlos en su primer día. Además fue un centro en el que yo estuve trabajando
y hablé con el director y nos acercamos a hacerle una visita y ya hacía semanas que no veíamos a Denise, a Marco, a Danilo, a Sabá y a Timo y fue un recibimiento que se le abrían los ojos, la sonrisa de decir, conocemos a alguien aquí, el decirles, la jefa de estudios os va a ayudar porque es amiga nuestra. Ya quedaremos un día para que juguéis con Daniela y Katia. Todo ese tipo de cosas a los niños les hace ver una luz que probablemente cuando salieron de su país no la veían. Para nosotras es importantísimo el contacto de los niños. Hemos estado comiendo con la mayoría de ellos en diferentes ocasiones y siempre nos llevamos a nuestras hijas. Controlan el tema de móviles muchísimo más que nosotras, el tema de los idiomas más que nosotras. Katia es una niña que se ha implicado mucho con el idioma ucraniano y va aprendiendo palabras. Es aprendizaje para ellas sí, también. Sí. Y bueno, yo creo que también le estamos inculcando la parte social y la parte religiosa, ¿vale? Porque creo que son vínculos que ahora mismo los jóvenes tienen que tener. Y aunque sean ortodoxas estas familias, a todos les decimos que somos personas católicas, practicantes, que soy catequista, por ejemplo, y profesora y trabajamos con niños y eso a ellos les da mucha confianza. Claro que sí. Pues Ana, muchísimas gracias por traernos este, yo creo, lado más humanitario del mundo, que sigáis trabajando, que de verdad yo os deseo que no tengáis que acoger a más personas porque esto se termine, pero sino que les podáis dar todas las facilidades del mundo para emprender una nueva vida que de verdad lo necesitan. Muchísimas gracias. A vosotros. Pues hablábamos de esta guerra de Ucrania y uno de los factores y de las consecuencias fue la subida de todos los precios, también de los carburantes. De hecho, hemos tenido la Semana Santa con el combustible más caro, pese a la rebaja de los 20 céntimos del litro. Esta medida ya tiene consecuencias, algunas nada positivas. Hasta 8 gasolineras de Castilla y León no ven otra salida más que el cierre. Lo devuelto por Hacienda y que tuvieron que adelantar las gasolineras ya se ha evaporado. Entre el 70 y el 80% del dinero que nos han ingresado como adelanto del mes ya lo hemos consumido. Lo que significa que las estaciones de servicio tendrán que volver a adelantar más dinero. La situación es bastante complicada para muchos pequeños empresarios, sobre todo en el entorno rural. Porque además hay gasolineras a las que aún no se les ha ingresado nada. Sabemos que sigue sin hacer los ingresos a muchos de los empresarios que han hecho la solicitud. Solo en Castilla y León hay en torno a 8 estaciones de servicio que han tenido que cerrar. Pues así está la situación en las gasolineras y en los carburantes. Nosotros hacemos una breve pausa publicitaria y enseguida volvemos con mucho más que contarles. Continuamos con nuestro programa y ahora vamos a hablar de un tema muy bonito, porque ya saben que en la 8 Zamora y en 8 Magazine nos encanta la cultura, la poesía, y si antes hablábamos de que el sábado se celebra 23 de abril, el Día del Libro, vamos a hablar precisamente de un premio de poesía religiosa escolar. Tenemos aquí a esas dos niñas que han ganado, son las 5:27 y ya están preparadas, un tanto nerviosas, tengo que decirlo, para contarnos también para recitarnos esos poemas. Estamos con Claudia Touriño, buenas noches, buenas tardes, perdón, yo ya quiero pasar a la noche. Y también estamos con Carmen Sofía Cavado Alonso, buenas tardes, ¿cómo estás? Tardes. Muy bien. ¿Estáis más tranquilas? ¿Seguís nerviosas? Sí, un poco mejor. Contadnos, habéis sido las ganadoras de ese premio de la poesía religiosa escolar. ¿Nos puedes, por ejemplo, empezamos por ti, Claudia, recitar y ver cómo son esos versos de poesía que escribiste para también conocer un poquito más en profundidad ese premio? Muchas dudas, miedos, despedidas, buscándote siempre para encontrar salida. Una lucha interior, vacío, inquietud, angustia, dolor. Poniendo tantas cosas en el medio, olvidándonos de ti,
construyendo muros en un mundo que grita con fuerza quiero ser feliz, intentando superar aquello que nos atrapa, ríe, llora, disfruta, ama, porque cuando todo se va es difícil explicar lo que nos salva. La verdad nos hace libres, el amor gana la batalla, sintiendo que muchas veces es justo lo que nos falta. Mira a tu alrededor de vez en cuando, que la vida es el instante más preciado. Rompe fronteras, vive sin miedo y nunca olvides que la fe te lleva al cielo. Bueno, pues bien bonitos esos versos, ¿verdad, Carmen? Muy bonitos. Cuéntanos, ¿en qué te inspiraste a la hora de escribir estos versos de estas palabras? Pues yo cuando intenté escribir el poema leí primero los ganadores de otros años más o menos para ver cómo iba la cosa y qué podía hacer, porque tampoco había escrito nunca un poema ni así, y dije, pues bueno, por inspirarme un poco. Y me parecieron como muy ornamentados y tampoco sabía cómo hacer algo así. Entonces dije, para escribir algo más sencillo, que me saliera a mí, que cualquier persona que lo pudiera leer, pues lo pudiera entender y le llegara. Entonces pensé un poco en el mundo que tenemos ahora, en los problemas que tiene la gente normalmente y que normalmente intentamos buscar pues esa respuesta pues con esa dimensión religiosa que tenemos todos de buscar algo más allá e intentar responder las dudas de cada día, y no sé, pensaba que alguien que lo leyera pues se podía sentir identificado también en el poema. Al final eso es muy importante, yo creo, y esa labor que realizaste previa a realizar este poema, yo creo que también puede que te haya ayudado a ganar este concurso, ¿no? Este premio. Sí, puede ser. Yo creo que cuando, no sé, los otros poemas eran como más, lo que te digo, ornamentados en el sentido que trataban más pues cosas de vírgenes, de cosas así, y yo no me sentía tan cómoda escribiendo algo así, entonces yo creo que es lo que ha hecho que ganara, por lo que te digo, son cosas que le llegan a cualquiera que las lee, y no sé, la combinación de estas frases o palabras así que me surgieron, pues yo creo que ha hecho que cualquier persona pues pueda gustarle. Ha sido más sentimental y personal, por así decirlo, y le ha llegado más al jurado, ¿no? Sí, no quería complicarme mucho y yo creo que fui escribiendo frases, las fui uniendo y dije, o sea, no me esperaba para nada que fuera a ganar, y al final pues... Pues qué grata sorpresa, ¿no? Sí, sí. Carmen, cuéntanos y recítanos tu poema y esa poesía con la que has ganado. Bueno, pues la poesía se titula Teresa, tú mi guía. Mujer apasionada, Teresa de Jesús, caminando cantabas al ritmo de la cruz. Con sencillas carretas por senderos bajo el sol, marcabas las siluetas de una nueva fundación. Dolores y pasiones has tenido que sufrir. No tenías razones, sino solo en Dios vivir. Vives en el corazón la fuente de esperanza, la alegría del amor, tanto cuanto espera alcanza. Monjitas del convento de Teresa, mi patrona, que nos des tan buen aliento hacia Dios que nos perdona. Quiero seguir tus pasos en silencio y oración, porque conmigo hay tantos que no conocen a Dios. Te quiero dar las gracias por guiarme hacia Jesús, al verlo en mis mañanas, en mis tardes ya sin luz. Así crezco en mi vida, Teresa, amiga mía, pues marcho cada día, tú eres siempre mi guía. Qué bonito también. Carmen, cuéntanos, ¿en qué te inspiraste? ¿Qué te hizo escribir estas bonitas palabras? Pues yo me inspiré en Santa Teresa de Jesús por el musical Para vos nací, que le pidieron hacer a mis padres en el centenario del cumpleaños de Santa Teresa, y yo hago de Santa Teresa de niña. Entonces pues me inspiré en eso y en algunas de las frases que decía ella y que bueno, pues me recordaron mucho. Al final te inspiraste también en sus propias palabras, pero en algo que tú habías vivido con esa representación, ¿no? Sí. ¿Qué crees que pudo encandilar al público, también al jurado, para hacer ganar este premio a este poema? Pues no lo sé, igual que pues algunas de las frases que decía Santa Teresa, que las he puesto en el poema y que pues no sé, igual le gustaron, y pues al público también. Eres alumna de la Divina Providencia. ¿Qué te han dicho en el cole tus compañeros? ¿Cómo ha sido ganar ese premio? Pues se pusieron muy contentos todos y dándome la enhorabuena, y además cuando entramos al salón de juegos donde fue la entrega del premio, todos cuando entramos aplaudieron, y los profesores también. Y además estamos trabajando la poesía en la clase,
Y ahora, con lo que decías antes del día del libro, vamos a hacer también una actividad con las poesías que hemos trabajado en clase. O sea que tú, vamos, ya tienes la poesía dentro de ti, ¿no? ¿Te Sí. gustaba antes? ¿Habías escrito antes? Pues con las poesías que habíamos hecho en clase sí, pero es que además yo quiero ser de mayor profesora de lengua y literatura, entonces pues también me inspiro a escribir estos versos. O sea que yo creo que eso también te va a ayudar, ¿no? Vas a Sí. ser buena profesora de literatura y de lengua. Me impulsó a hacerlo más. Tú, en tu caso, Claudia, ¿habías escrito antes poesía? No, yo no había escrito poesía, o sea, es una cosa que siempre me ha gustado, la música, la pintura, poesía, cosas de esas, y no lo había hecho nunca, y me gusta mucho participar en cualquier cosa así que salga, pues porque quién sabe, y dije, pues nada, la voy a escribir, a ver qué me sale. Y dije, pues nada, si queda bien, ya pues le digo a mi profesor que me quiero presentar y tal, y la escribí, y pues no sabía para nada, como ya te he dicho antes, que iba a ganar, pero no sé, como que me fueron saliendo. Y también habíamos estado haciendo poesía y eso de las estrofas y analizar versos y en clase. Y como que también me ayudó a tenerlo más asimilado, lo de la poesía, y pues eso. Sí que es verdad que ahora, por ejemplo, la poesía, que es un género, yo creo, súper complicado de realizar, bueno, para vosotras veo que no, que es muy fácil porque se os da muy bien. Yo creo que también se está profundizando mucho con estos jóvenes autores a través de las redes sociales que cada vez van acercando más la poesía también a los jóvenes, ¿no? Sí, puede ser que ahora ya, aunque se haya modernizado un poco, pero sí hay más, no sé, jóvenes ahora que intentan coger la poesía, digamos, antigua y modernizarla con otro tipo de frases o cosas que entienden ahora más los jóvenes o que están más acostumbrados a oír y eso. Alumna de la Medalla Milagrosa, sí. ¿Qué te dijeron cuando tus compañeros, tu familia, tus amigos, cuando vieron que ganabas? Pues el primero fue mi profesor de lengua, Santi, que le agradezco mucho que me dijera lo del concurso para participar y eso, y me dijo, has ganado el premio de poesía, tal, y yo no me lo creía, o sea, se lo fui corriendo a decir a mi madre porque le dije que me había presentado, pero no me esperaba para nada, de nuevo, que fuera a ganar, y me puse súper contenta, vamos, no me lo creía. Y luego al día siguiente mis compañeros en clase pues me felicitaron, se pusieron muy contentos y se sorprendieron también. Y leí el poema y pues me aplaudieron esas cosas y luego pues mis padres contentísimos, mis abuelos también que les llamé y se los dije, pues se habían quedado súper, no sé, eso, sorprendidos. Ilusionados y sorprendidos. Sí, mucho. ¿No? Esto te va a servir para seguir escribiendo porque en su caso, por ejemplo, es algo que va a seguir realizando porque le gusta y quiere dedicarse, en teoría, a ello con esa profesora de lengua y literatura. Pero en tu caso, ¿es como un empuje para ahora todo lo que te salga escribirlo? No sé, siempre me ha gustado creo que escribir es una forma también de expresar tus sentimientos, que no, a lo mejor no eres capaz de decirlos o tal, escribiendo pues los expresas, pero tampoco es algo que haga normalmente, pero puede que ahora, al ver que, aunque pienses que no vas a llegar a mucho o tal, yo creo que también me va, no sé, a entretener y gustar más escribir así poesía. Al final, escribir poesía, para las dos, yo creo que es también una forma de sacar todas esas palabras que muchas veces tendréis en vuestra cabeza, ¿no, Carmen? Sí, porque, pues lo que decía antes Claudia, que escribir poesía también es como decir tus sentimientos escritos o algunas de las palabras, oraciones, frases que tienes en la cabeza, representarlos para que las personas lo puedan leer. ¿En tu caso? Sí, yo creo que igual que, por ejemplo, esta poesía que he hecho yo, como que también me ha servido para expresar cosas que a veces te quedas con ganas de decir o que quieres transmitirle a la gente y no es lo normal que tú cojas, por ejemplo, a un amigo y te pongas a decirle cosas de estas. Entonces también como que ha hecho como que las pudiera expresar de algún modo y ha servido pues en este caso para el concurso y sí, creo que es una muy buena forma de... ¿Os presentaríais a más concursos de este tipo? Sí. Sí, yo creo que sí. Sí, rotundo, ¿no? Después de ver lo bien que os ha ido, yo creo que sí, ¿no? Sí, sería un impulso muy grande. ¿Habéis participado en alguno más o no? No. No, de poesía no. O sea, sois primerizas, ¿no? Sí. Habéis recibido, creo que, un premio y también vuestra poesía
vuestros poemas se pueden ver en el portal o en la web de Escuelas Católicas, ¿no? Sí, Eso tiene muchísimo más alcance y visibilidad. O sea, que alguien vea con vuestro nombre estos versos, yo creo que también es muy gratificante y orgulloso para vosotras, ¿no? Sí. Yo, o sea, sabía que las publicaban, por lo que te digo, que las estuve buscando, y no sé, me hacía muchísima ilusión que estuviera ahí publicada la mía, porque aparte de que la puede leer más gente si la busca o lo que sea, pues no sé, está ahí algo que has hecho tú. O sea, que es, no sé, no lo ha hecho nadie más que tú, o sea, tú lo has pensado tú, lo has escrito tú, y está ahí puesto para que lo lea todo el mundo. Entonces, es una parte de ti, ¿no? Sí, me hacía mucha ilusión, la verdad. ¿Y a ti, Carmen? Pues yo creo que ha estado bien que los cuelguen en la web, porque además así, en el caso de mi poesía, puede ver la gente y conocer más sobre la vida de Santa Teresa. Pues claro que sí, es una forma también de darle visibilidad, ¿no? Sí. El premio ya lo tenéis en vuestras manos, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido? Pues una tarjeta del Corte Inglés con 125 €, luego nos regalaron también pues una taza, una agenda, unos libros y cosas así. La verdad que el señor que nos lo dio majísimo, porque no sé, te hace mucha ilusión que porque hayas escrito una poesía te den todas esas cosas, ¿sabes? Claro que sí. ¿Animaríais a la gente a que participe, a los alumnos, a que aunque tengan un poco de cierto miedo, es algo que no sé si va a salir bien, se animen a participar? Pues sí, porque así tienen más, no sé, como que se acostumbran más a hablar ante el público, a expresar sus sentimientos, a hablar sobre otras personas. Yo creo que aunque pienses que no vas a ganar o que no sabes hacerlo o qué tal, siempre es una forma de intentar sacar a lo mejor cualidades que no sabías que tenías. Porque yo nunca había escrito una poesía y dije, por probar, o sea, sé las bases más o menos de cómo hay que hacerlo, por probar no pasa nada, ¿sabes? Y aunque no ganes, puedes descubrir que se te da bien algo, expresar tus sentimientos y optar a ganar algo que no sabías ni que ibas a ganar. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, chicas, por haber estado con nosotros en 8 Magazine y, sobre todo, muchísima suerte de cara a si seguís con estos proyectos. Gracias. Y si no, enhorabuena por haber sido las premiadas en este premio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos en tan solo unos minutos. Y entramos en la última parte de nuestro programa 8 Magazine de miércoles y lo hacemos hablando de mucha cultura y también citas de cara a este fin de semana con toda la cultura que nos ofrece Toro. La primera cita será con el festival Wildlife, que estará presente este sábado 23 de abril en Toro. Las actuaciones correrán a cargo de Som de la Casa, Ana Maes, de Nom o de la Osa y se celebrarán en la Plaza de Toros de Toro. Música urbana con talleres durante todo el día y también el día previo. El viernes 22 de abril comienza la programación del festival. Habrá talleres de parkour, de grafitis o una exhibición de skatepark e incluso una batalla de gallos, un festival que ya es todo un referente en el mundo del hip hop. Y otra de las citas será el domingo. Llega a Toro la obra La abeja de Mas. La cita tendrá lugar a las 6 de la tarde en el Teatro La Torre con un precio de 3 €. El espectáculo de la compañía de Ana y Roncero es para todos los públicos, para disfrutarlo sobre todo en familia. Esta obra está integrada en la programación de la Red de Teatros de Castilla y León. Pues Toro nos ofrece esas dos actividades, ese festival para los más jóvenes y también adultos y esa obra de teatro de Una abeja de Mas para que los pequeños también disfruten de la cultura y del ocio en Toro. Como ven, mucha programación, pero ahora nos vamos a hablar de música porque precisamente el coro sacro Jerónimo Aguado
inicia una campaña de captación de cantores entre los alumnos de diferentes escuelas de Zamora. La idea es acercar el coro y la música a los estudiantes mediante unas charlas informativas sobre el coro y facilitar así su posible ingreso en el mismo. Han iniciado estas charlas en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, donde las expectativas señalan parecen buenas y continuarán por otros centros interesados en esta iniciativa. Una bonita forma también de enseñar todos los entresijos de este coro de Zamora y también de crear cantera que tanta falta nos hace en Zamora y sobre todo en esa música y en ese coro sacro Jerónimo Aguado. Y continuamos, pero precisamente ahora no vamos a hablar de música, sino de la Asociación Ferroviaria de Zamora. Existe desde hace muchos años y reúne mucho material ferroviario original. Tiene, entre otras cosas, la maqueta en la que aparece, entre otras muchas cosas, el Martín Gil. Además, también han conseguido adaptarse a las nuevas partes de un tren para crear un simulador. Todo esto lo hemos podido visitar en Zamora y Directo de la mano de Pablo Carretero. Como para hacer un museo. Y hablabas de trenes, pues mira, esto es una dresita, se utilizaba hace años para transportar personas en temas de obras y abastecimiento, pero no es lo único que vamos a encontrar. Como bien decías, una maqueta e incluso un simulador de tren que vamos a aprender a conducir. Lo vamos a hacer en unos minutos en Castilla y León Directo. Sí, en unos momentos os vamos a hablar de algunos de ellos, os los vamos a enseñar y ya lo estáis viendo, la Asociación Ferroviaria de aquí de Zamora, y estamos ahora mismo con su presidente, con José. José, ¿qué hace una asociación ferroviaria como la de Zamora? Bueno, pues una asociación ferroviaria hace muchas cosas. Principalmente cultiva la afición ferroviaria, que aunque parezca mentira, tiene muchas variantes. Es decir, aquí estáis viendo solamente uno de los ejemplos de las cosas que puede hacer una asociación de aficionados al mundo del ferrocarril. Espera un segundo, porque es que de hecho lo hemos oído pitar. A ver, si lo podemos oír. Ahí está. Ahí lo estamos oyendo y aparecemos aquí Godzilla al lado de la maqueta. Una maqueta, por cierto, que tenéis muy trabajada. Vemos aquí, por ejemplo, y estos son estaciones reales, ¿no? Efectivamente, a nosotros nos gusta crear maquetas, en este caso, como podéis ver, son modulares, son perfectamente desmontables, las podemos trasladar a encuentros, a exposiciones y nosotros lo que nos gusta es reproducir la realidad, lo más perfecta y exacta posible. ¿Cuál estamos viendo en estos momentos? Aquí ahora mismo estamos viendo la estación de Abejera, está en la línea de Zamora-Puebla de Sanabria, y la vemos exactamente en el estado en que se hallaba en servicio. Ahora mismo esta estación tiene la mayor parte de sus vías están desmanteladas, solamente tiene la vía de paso, es decir, quedaría como un apeadero, y esta es la configuración que tenía en origen la estación. Y después lo que más nos llama la atención, obviamente, es ahí al fondo, no sé si lo conoceréis todos los que hayáis hecho turismo y los que no, por favor que lo veáis, que es una maravilla, que es el puente del viaducto Martín Gil, ¿no? Efectivamente, este es el viaducto Martín Gil, de sobra conocido no solo en España, sino en el resto del mundo, porque fue en su momento pues un hito de la ingeniería, hablamos de los años 30, años 40, que tuvo el arco de hormigón armado más grande del mumo. ¿Del mundo en el momento? Efectivamente. Obviamente. Fueron durante 2 años el viaducto con el arco de mayor luz del mundo, efectivamente. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué es lo que destacarías, obviamente, aparte del arco, que es lo que más llama la atención y lo que has dicho, el más grande del mundo en su momento? Efectivamente, pues llama la atención sobre todo porque es una construcción muy sólida y tiene una armonía pues realmente exquisita, porque aúna por una parte la funcionalidad, la estética y la esbeltez que tiene, porque siendo una obra de estas dimensiones, al mismo tiempo, si lo vemos, pues vemos incluso cierta ligereza, ¿no? Sobre el arco vemos esas palizadas aligeradas que sustentan el tablero y realmente es una obra
exquisita en todos los sentidos. Una obra de la ingeniería y de la arquitectura exquisita. Hemos visto, bueno, lo tenéis muy trabajado, no sé si también, bueno, por cierto tenemos aquí a la persona que está a los mandos, no sé, a los mandos, ¿cómo lo estás llevando? Esto no es como conducir en tren, que os vamos a enseñar en unos momentos cómo se conduce, pero vamos. Nada, pues esto simplemente es, o le das para adelante o para atrás, tiene sonido, porque es una maqueta digital, o sea que hace los mismos detalles que tiene la locomotora, los mismos ruidos, igual además es que es perfecto, el sonido y demás... Lo hace, está muy logrado. ¿Cuánto os ha costado montarla? Mucho tiempo y dinero. Esto, bueno, y sobre todo tiempo, porque claro, estamos trabajando y solo hay que venir, vamos, los que podemos venir por las tardes, pues nos tiramos aquí el rato y mucho tiempo, la verdad es que mucho tiempo. Bueno, por mucho tiempo ya estáis viendo que ha llevado todo esto. Nosotros nos vamos a despedir ahora desde aquí, desde el viaducto Martín Gil, de esta maravilla que tenemos en la provincia de Zamora. Pero en unos momentos vamos a volver con más objetos y, por supuesto, os vamos a enseñar cómo se conduce un tren. Por supuesto, tienen muchas cosas y como podéis ver, aquí tenemos unas letras de Zamora que ahora veremos cuál es su historia. Y fijaos en el mapa, aquí estaríamos nosotros, esto es Zamora, esta es la línea Zamora hasta Orense. Y como estábamos diciendo, Zamora, estas letras estaban aquí en la estación de Zamora, ¿no? Efectivamente, este es uno de los elementos que hemos conseguido rescatar en su momento, cuando Adif cambió la imagen corporativa en la estación de Zamora, y son unas letras históricas, son unas letras de latón que se colocaron en el andén, en el acceso al vestíbulo de la estación de Zamora en el año 51. Y tenemos incluso la factura que hemos conseguido pues, buscando en archivos y demás, costaron 20.000 pesetas de la época, que era un dineral. Son unas letras fabricadas en latón, estaban retroiluminadas, también una innovación en aquellos tiempos. Y pues conseguimos rescatarlas casi de la chatarra. Nos las cedió en su momento Adif, y es uno de los elementos pues, más visuales que tenemos de lo que se ha rescatado de Zamora. Y tengo una duda, esto que tenemos aquí, que en Coreses, ¿es lo mismo, quiero decir, es la representación cartográfica, podríamos decir, de lo que tenemos aquí, de los mandos de control? Efectivamente, Coreses en aquel momento, cuando se representó ese gráfico de las vías y agujas de la estación, tenía un sistema de movimiento de aquellos aparatos, de lo que era el enclavamiento, se denominaba así, era mecánico. Aquí ya ¿Cómo funciona esto? Esto es un poquito más moderno, este es un sistema eléctrico, ya está basado en relés, que desde estos mandos se pueden controlar los itinerarios de entrada y de salida para hacer el paso de los trenes, podemos mover los motores para que las agujas no tenga que ir una persona allí físicamente a moverlas, desde el propio puesto de circulación se podían mover las agujas mandándole pues, señales eléctricas desde este cuadro. Con las agujas lo vemos, se controlan que estos son los mandos, o sea, cuando tuvieras que cambiar el itinerario, pinchábamos aquí y lo movíamos, ¿no? Efectivamente, es un sistema muy práctico y muy seguro, ¿no? Bueno, pues vamos a estar por aquí, estamos ahora mismo con Edu, ¿no? Sí, Edu, estamos en qué estación, porque es que esto lo tienen que ver nuestros compañeros. Estamos llegando a Valladolid Campo Grande. Valladolid Campo Grande, la mítica, ya lo estáis viendo, la vemos aquí al fondo. Y cuéntanos un poco cómo funciona un tren ahora mismo. Bueno, pues esto eran mandos reales, pupitre de instrumentos, mandos de tracción, de freno eléctrico y dinámico y neumático, de lo que es una locomotora pues, como la de la fotografía que recuperamos, y lo que hicimos fue quitar todo el cableado, todo lo que es tuberías neumáticas y conectarlo a un ordenador mediante un sistema de microprocesador. Ya estáis viendo todo el trabajo que han hecho aquí para que se vea. Bueno, de hecho, hasta se pueden... Sí, por supuesto, todo está conectado, pues desde luces, paneles de freno, inversión del sentido de la marcha, sistemas de seguridad, la bocina. Bueno, pues prácticamente todos los instrumentos están conectados al ordenador. Claro, ¿qué es lo primero que tienes que hacer cuando arrancamos el tren? Pues lo primero es quitar los frenos, como cualquier vehículo, y bueno, pues además de activar el motor, es activar el campo generador de los alternadores, pues
ponerlo en marcha, ir dándole puntos de tracción hasta que el tren se va poniendo en marcha, pues muy poco a poco, porque esto pesa, y sería un problema pues darle aceleraciones muy fuertes a algo tan pesado. Sí, no, bueno, es muy difícil y de hecho ya sabemos que muchísima gente se dedica a eso. ¿Cuál era el claxon, habíamos dicho? Aquí, se oye perfectamente. Sí. Pues ya lo estáis viendo, esto es como el simulador y por supuesto todas las cosas que han recuperado, todo el trabajo que han hecho desde la Asociación Ferroviaria de Zamora para mantener vivo por supuesto el tren y toda la afición. Ya habéis visto todo lo que han trabajado para conseguir que esto sea una realidad. Y con esa afición al ferrocarril, con esa asociación del ferrocarril de Zamora, nos despedimos. Ya lo saben, mañana no habrá 8 Magazine, pero el martes les espero aquí a todos ustedes para compartir con ustedes estas 2 horas de 4 a 6. No me falten porque ya lo saben, paso cita para también tener más entretenimiento, más diversión y sobre todo más actualidad. Así que aquí les espero sin falta el martes a las 4.